Vamos a ir a una parábola que es bien conocida por todos. Creo que los que tienen años de ser cristianos vienen escuchando, leyendo y escuchando esta parábola. Sin embargo, hoy vamos a ver algunos detalles. Mire, cada vez que uno estudia y medita la palabra de Dios, y en este caso una de las parábolas de Jesús, toda la Biblia es una parábola, lo dice la misma palabra. Pero cada vez que uno medita en alguna parábola, uno aprende cosas nuevas. La palabra de Dios es infinita. Y así es que vamos a ver algunos detalles que son sumamente importantes. Es algo que compartí con el equipo de maestros, de instructores de la Escuela de Crecimiento, y Dios puso en mi corazón, ¿verdad?, el poder compartir con todos esto. Sin embargo, lo estoy dividiendo en dos partes. Una voy a dar ahorita, la otra en el otro servicio. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, y es la famosa parábola del sembrador. Y para ello vamos al capítulo 13 de Mateo, y dice en el versículo 1: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ya veo que Jesús también iba a la playa. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Esto es algo interesante siempre, ¿verdad? Ustedes, a nosotros nos cuesta aún con micrófono. Imagínense Jesús ahí a predicar y sin micrófono en el mar. El mar siempre hace cierto sonido, cierta bulla, ¿verdad? Y él en una barca y la gente en la playa. Eso fue algo sobrenatural. Nosotros nos hubiéramos quedado afónicos. Y dice el versículo 3: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí empieza con esta parábola: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y luego dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y es interesante lo que dice. Póngale atención, dice el 9: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta expresión, el que tiene oídos para oír, se refiere al que tiene oídos espirituales. ¿Sí? No se trata de oír con nuestros oídos físicos. Aquí Jesús está diciendo: el que tiene oídos espirituales abiertos, oiga. ¿Sí? Y realmente esa expresión oiga se refiere a entienda. El que tiene oídos espirituales para oír, entienda. ¿Sí? Oiga con atención. Oiga con una actitud de obedecer. Eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Y se repite varias veces, por lo menos acá. Y esta parábola del sembrador también está en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, en los 3 evangelios sinópticos. Entonces, pero hay que ponerle atención. En el libro de Apocalipsis también se repite varias veces: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que prestarle atención a cada palabra de la Escritura. Y entonces, cuando Él les habló en parábolas, los discípulos tampoco entendieron esta parábola. ¿Se imagina usted el resto de las personas que estaban escuchando a Jesús? Y no voy a leer los otros versículos que siguen por asunto de tiempo, pero los discípulos le cuestionaron a Jesús, le dijeron: mira, pero ¿por qué les hablas en parábolas? Estás predicando y no te entienden. Y entonces Jesús les dice: miren, es que esto es algo tan valioso. O sea, les da a entender que esto es algo tan precioso, tan valioso, esos misterios del reino de Dios, que aunque está disponible para todos, no es para cualquiera. Y Él les dice y les explica: miren, se cumple lo de Isaías, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Lo que Jesús estaba diciéndoles: tienen ojos espirituales, tienen oídos espirituales, pero no quieren oír, no quieren ver. Cierran sus oídos espirituales, cierran sus ojos espirituales, porque no quieren ser sanados, quieren permanecer en esa condición. Y si algo debemos de entender, es que el Señor le va a dar los misterios de su reino, las perlas de su reino. Mire, el oro de la divinidad se la va a dar a las personas que tienen interés.
O sea, el Señor no esparce las perlas, sus piedras preciosas que nos hablan de los misterios del reino de Dios, de los secretos del Padre y de Cristo. Mire, Él no reparte así al azar. Jesús mismo dijo que no tiremos nuestras perlas, ¿sí?, a los cerdos, no sea que las pisoteen. Cuando los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él prácticamente les estaba explicando, yo lo estoy parafraseando, les estaba diciendo esto, ¿sí? Está disponible, pero no es para cualquiera. El que cierra sus oídos espirituales, el que cierra sus ojos espirituales, el que cierra sus sentidos espirituales, no le es dado. Él no va a desparramar, Él no va a desperdiciar todas estas perlas preciosas de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, luego que Él les da esa explicación ahí a sus discípulos, les dice ya en el versículo 16, pero bienaventurados sus ojos, dice, porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen, o sea, lo que los discípulos oyen y no lo oyeron. Luego ya les da la explicación y aquí viene el punto. Les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. O sea, aquí ya va explicada. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. En los otros evangelios dice el Satanás, vienen los demonios y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero vea ese detalle. El que oye la palabra del reino y no la entiende, expresa que el enemigo le robe esa palabra, que el enemigo quite del corazón de las personas esta palabra que ha sido sembrada, ¿sí? La semilla es la palabra de Dios, y eso lo dice en el evangelio de Lucas. La semilla es la palabra. ¿Estamos? Y luego dice en el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, pero por causa de la palabra, ¿verdad? Aflicción y persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dese cuenta que siempre es asunto de la palabra. Y luego viene otro caso que dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué dice? O sea, no da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, abra bien sus oídos y sus ojos, dice, ¿qué es la buena tierra? Dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, vea qué interesante. Hay 4 tipos de corazones, 4 tipos de tierra, ¿sí? Y todo se refiere a oír y entender. ¿Estamos? A oír y entender. Diga conmigo, oír y entender. De eso se trata el asunto, para dar fruto. Y entonces el Señor Jesús pone acá, mire, los 3 primeros casos, ¿sí? La semilla que cae junto al camino, la que cae en pedregales, la que cae entre espinos. Miren, los 3 casos oyen, pero no entienden. Y todo el asunto se trata de oír y entender para dar fruto. Y recuerden que en Juan se lo menciono, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús nos expone 3 niveles de fruto: dar fruto, dar más fruto y mucho fruto. Y aquí lo pone Mateo como dar fruto al 30, fruto al 60 y dar fruto al 100 por uno. Sin embargo, para que Dios sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros, tenemos que dar fruto al 100 por uno, no al 30, no al 60, sino al 100. ¿Está claro esto? ¿Cuántos quieren eso? Todos queremos dar fruto al 100. En la otra parte, en el otro servicio, voy a explicar el por qué, aún cayendo en buena tierra la semilla, hay 3 opciones: dar al 30, al 60, al 100. Sin embargo, en los otros 3 casos no dan nada de fruto. Y obviamente se refiere a los frutos del Espíritu, a los 12 frutos del Espíritu Santo. Póngame Juan 15:8, por favor, para que veamos la necesidad que tenemos de dar fruto al 100.
En esto es glorificado mi Padre, en que lleven ¿cuánto? Mucho fruto y sean así mis discípulos. Ahora bien, mis hermanos, aquí tenemos que entender que hay una batalla bastante fuerte. Porque fíjese que en el versículo 19 de Mateo, cuando dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene, ¿qué dice? Viene el malo, o sea, viene el enemigo, viene a robar esa palabra. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender para saber el porqué, la causa de la mayor parte de los problemas que tenemos en nuestra vida, en lo personal, en lo familiar, en cada área de nuestra vida. Porque normalmente nosotros en los problemas que tenemos siempre andamos buscando a quién echarle la culpa. O sea, es la tendencia natural que tenemos de buscar a quién responsabilizamos por nuestras desgracias. Es una tendencia que todos tenemos por la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, mis hermanos, tenemos que entender, voy a enlazar aquí un versículo que está y a usted se le va a quedar, diga conmigo Juan 10:10. ¿Sí? En Juan 10:10, ¿sí? Lea conmigo por favor, Juan 10:10. Veamos qué es lo que el enemigo hace, en qué se enfoca el enemigo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar o para robar y matar y destruir. Diga conmigo, robar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Verdad? La bondad de Dios. Y cuando habla aquí de vida, está hablando de la vida divina, está hablando de la naturaleza divina, está hablando del carácter divino. ¿Está claro esto? Es la palabra zoe ahí en griego, ¿sí? Yo he venido para que tengan vida divina y la tengan no en poco, sino la tengan en abundancia. ¿Y por qué en abundancia? Para que tengamos la oportunidad de dar mucho fruto, no al 30, no al 60, sino al 100 o más, porque sí se puede más. ¿Estamos? Pero el ladrón, o sea, el enemigo, Satanás, vea el proceso, viene a robar, a matar y a destruir. Uno podría pensar, ¿por qué no dice primero viene a matar y robar o destruir? ¿Sí? No, dice viene a robar. ¿En qué es lo que Satanás se enfoca? ¿Qué es lo que él quiere robar realmente en cada uno de nosotros? Si volvemos al Evangelio de Mateo, vaya conmigo a Mateo capítulo 13, Jesús claramente dijo que el que oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo, ¿sí? Viene Satanás, y lo primero que él quiere hacer y hace es robar la palabra que ha sido sembrada en el corazón. Porque mire, él sabe que si él roba esa palabra, nos va a dejar sin frutos. Y si no damos frutos, mire, si no damos los frutos divinos, vamos a estar dando frutos de maldad. No hay neutro. O damos buenos frutos o damos malos frutos. Los malos frutos traen miseria, traen maldición, traen todo tipo de problemas a nuestra vida. Si damos buenos frutos, vamos a tener una vida llena de bendición, que es la vida que el Padre quiere que nosotros tengamos. ¿Estamos? Entonces vea el proceso aquí en la parábola del sembrador, ¿sí? La que cae junto al camino, la semilla, la palabra, y no la entienden, el enemigo la roba. Sin embargo, está también el caso en que las personas reciben la palabra con gozo, la que cae en pedregales, ¿sí? La reciben con gozo, la reciben con emoción, más si la está oyendo de alguien que tiene una capacidad de mover las emociones, entonces la recibe con alegría, sale entusiasmado, sale con gozo. Pero cuando el enemigo ve que está contento, está casi a punto de poder entrar de los que busquen a Dios de corazón para que le abra sus sentidos espirituales. Entonces que viene el enemigo, levanta problemas, persecución, aflicción por la palabra. ¿Para qué? Para que ese gozo se baje, ese entusiasmo se baje y entonces tiren la toalla. Sí, han decidido, esto está bonito, esto está emocionante, Jesús me va a sacar de clavos y esto y lo otro, y entonces voy a seguir a Jesús. Pero solo se levantan los problemas y las aflicciones
Y entonces no, si de eso se trata, mejor no. ¿Qué hace realmente? ¿Qué sucede ahí? Leamos el versículo 20, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, no se le dio fundamentos o los fundamentos como debe de ser. ¿Por qué cree que insistimos tanto en los fundamentos, aunque usted piense que ya lo sabe? Pero eso es lo que el enemigo le hace creer a usted, que usted ya sabe eso. Entonces dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En otras palabras, valga la redundancia, en otras palabras, la palabra no da fruto. La persona no da fruto. Entonces, tanto de los que les he robado la palabra, como en este caso, no dan fruto. Y el otro caso, cuando caen entre espinos, ¿sí?, viene el engaño de las riquezas, los afanes de este siglo. ¿Y qué pasa? La palabra no da fruto. Ahora vea el proceso. Primero Satanás, cuando es sembrada la palabra, Satanás lo primero que hace es robarla. Pero cuando no la puede robar en el momento porque la persona está muy emocionada, porque el que no entiende la palabra, no entiende nada, sale igual, mire, si está en la iglesia, cuando va en la esquina ya no se acuerda de lo que se enseñó, de lo que se predicó. Le entró por un oído y le salió por el otro. No hay ningún efecto de la palabra. Pero el que sale emocionado, entonces Satanás no se la pudo robar. Pero ¿qué hace? Satanás viene a robar. ¿Y qué viene a hacer? A matar. Entonces levanta aflicción, levanta persecución para matar esa palabra. Y si aún así no lo logra, entonces mire, si no lo logra del lado del desánimo, del lado de la aflicción, entonces viene y le va y empuja a la persona y la mete en el engaño de las riquezas, en los afanes de este siglo, para buscar prosperidad únicamente natural. ¿Estamos? Por eso cae en el engaño de las riquezas, en la influencia del espíritu de Mamón. ¿Por qué? Porque el diablo, si no ahoga, si no mata la palabra con desánimo, la va a matar con el engaño. Y cuando Satanás roba la palabra y la mata, él sabe que entonces va a causar destrucción, porque vamos a dar malos frutos, no vamos a dar los frutos del espíritu, y eso va a traer miseria de todo tipo, va a traer problemas de todo tipo, problemas en lo personal, problemas en el matrimonio, problemas en la familia. Miren, mis hermanos, y es allí donde se cumple que el ladrón, que Satanás, viene a robar, a matar y a destruir. Pero cuando no entendemos eso, entonces cuando estamos en problemas, cuando las cosas salen todo totalmente contrario a lo que nosotros deseamos o queremos, cuando estamos metidos en hoyos de diferente tipo, nosotros tratamos de culpar a las personas, cuando los responsables somos nosotros, de no haber tenido oídos para oír la palabra de Dios. Y esto funciona tanto en cristianos y en no cristianos, mis hermanos. Y el diablo nos hace creer mire, incluso a veces pensamos que es aquella persona la culpable de que tengo problemas en el matrimonio. Mi cónyuge es el responsable. Estamos peleando incluso hasta con Dios porque nuestros hijos son como son. Y pensamos que realmente son las criaturas las que nos están causando miseria, las que nos están causando problemas. Cuando la raíz del problema está en que nosotros no le hemos dado cabida a la palabra en nuestro corazón. Hemos sido presa del enemigo. Pensamos que el enemigo, y escuche bien esto, pensamos que el enemigo es el que ha venido incluso a robar a nuestros hijos, a robarnos nuestros bienes. Pensamos que es el enemigo, cuando lo que él vino a robar fue la palabra. Porque mire, si a algo le tiene miedo Satanás, es que la palabra prospere en nosotros. Porque él sabe que si la palabra prospera en nosotros, como dice el Salmo 107:20, si la palabra prospera en nosotros, nos va a sanar y nos va a librar de toda ruina. ¿Sí? Porque escrito está: y envió su palabra y lo sanó. Pero todo el punto está, mis hermanos, en si entendemos o no la palabra. Porque todos la oyen. La que cayó junto al camino es el que oye pero no entiende. Los otros de pedregales y de entre espinos oyen
en los pedregales, pero las aflicciones y la persecución ahogan esa palabra. La que cayó entre espinos son las personas que oyen también la palabra, pero el engaño hace que esa palabra no prospere. O sea, todo el ataque del enemigo es en contra de la palabra. Al final de cuentas, el ataque del enemigo es en contra de Cristo, porque Él es la palabra viva. Es por eso que dice que cae en buena tierra cuando la persona oye y entiende. Diga conmigo, oír y entender. Es aquí donde tenemos que prestarle una máxima atención a la importancia de entender la palabra. Y nunca nos vamos a cansar de estar exhortando a esto, porque muchos leen la palabra, saben la Biblia, son teólogos. Es que saben de la palabra, saben los versículos de memoria, pero no entienden. Porque si entendieran, fuera otra sus vidas y le dieran libertad al Espíritu Santo. Pero oyen la palabra, la saben, la puedo predicar, pero otra cosa es entender. Un ejemplo claro lo tenemos con los discípulos de Jesús. 3 años y medio con Jesús, se los he dicho siempre también. 3 años y medio con Jesús en persona, enseñándoles, pero no entendían. Y es por eso que tenían actitudes feas, hasta regañaban a Jesús. ¿Por qué? Porque aunque oían la palabra, no la entendían. Jesús varias veces les dijo: es necesario que yo padezca, tengo que ser entregado, tengo que morir. Y ellos no entendían eso. Es por eso que Jesús, cuando resucitó y después de haber estado con ellos varios días, cuando ya Jesús se iba a ir de esta tierra, iba a ser llevado por los ángeles, por el carro de fuego, Jesús, antes de irse, les abrió el entendimiento. Acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 40 y algo. Mire, si algo tiene que quedar hoy en nuestro espíritu, es la importancia, la necesidad de entender la palabra, que es lo mismo decir tener inteligencia espiritual, sabiduría espiritual. Es por eso que en Lucas capítulo 24, versículo 44 vamos a leer, dice: Él le dijo a sus discípulos: estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera, ¿cuánto? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice el 45, entonces, diga conmigo, entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendieran, para que entendieran las escrituras. Y cuando Jesús les abrió el entendimiento, y ya después les dio instrucciones y les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense quietos hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, porque van a recibir poder de lo alto. Pero fue después que les abrió el entendimiento, mis hermanos, y que vino el Espíritu Santo, que la actitud de ellos para con Jesús cambió totalmente. Ya no fue el mismo Pedro que era tendiente a pelear, y se recuerda todo lo que pasó. Ellos cambiaron de actitud, pero fue cuando se les abrió el entendimiento. Sabían la palabra, pero no la entendían. Y cuando Jesús les abrió el entendimiento, cuando Jesús les abrió sus ojos espirituales y sus oídos espirituales, entonces cambió la actitud de ellos y empezaron el proceso de dar fruto. Y va, si no llegaron a dar mucho fruto, y ese fruto permanece. Porque no se trata también solo de dar fruto y de dar mucho fruto, sino que ese fruto permanezca. Porque el diablo va a seguir atacando con aflicciones, con engaños, con situaciones adversas. El asunto es, como vamos a ver en la otra parte, mantenerse dando fruto a pesar de. Es por eso, mis hermanos, que David llegó a ser lo que llegó a ser en Dios. Porque si algo suplicaba y pedía David, era entendimiento. Y yo les exhorto a que nos propongamos tener esta actitud que tuvo David, porque esa actitud es algo que agrada al Padre. Acompáñeme al
al libro de Salmos. Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer en el versículo 34. Es interesante que el Salmo 119 tiene 176 versículos, con las 22 letras del alfabeto hebreo. 8 versículos por cada letra. 22 veces 8, 76. Mira, hay tremendos misterios escondidos en el Salmo 119. Y acá en el versículo 34, vamos a leer el 33 y 34. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Y diga en voz alta: dame entendimiento y guardaré. Mire, para poder vivir la palabra, tengo que entenderla. Lo voy a repetir. Para vivir la palabra de Dios hay que entenderla. Porque si la entiendo, voy a saber el por qué y para qué. Entonces voy a tener convicción de vivir la palabra de Dios. Porque si no, solo la voy a ver como una carga, como una imposición de Dios. Qué aburrido, Dios me pide que haga esto, que no haga esto, qué aburrido. Es porque no hay entendimiento. Dios me dice que no vaya a este lugar, que no haga esta otra cosa. Qué aburrido, Dios no me deja hacerlo. Es que no entendemos el por qué. Entonces David dice: dame entendimiento. Es una petición, y ni siquiera es una petición lo que David hacía. David clamaba. Diga conmigo: clamar. Dígalo otra vez: clamar. Vaya conmigo ahí en este mismo salmo al versículo 125. Dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Nuevamente dice: dame entendimiento. ¿Cuántos van a empezar a orar esto? Por favor, hagámoslo. Lo necesitamos todos los días. Mejor si en la mañana, al mediodía, en la noche. Padre, dame entendimiento de tu palabra. Dame revelación de tu palabra para poder vivirla, para poder poner por obra tus mandamientos, tus estatutos, tu ley, la Torá. ¿Está claro esto? Porque si no, no vamos a poder. Se lo repito, si no hay entendimiento, por más que nos esforcemos, no vamos a poder vivir conforme a los mandamientos de Dios. Vamos a luchar con nuestras propias fuerzas. No se puede. Se necesita entendimiento, inteligencia espiritual. Luego en el versículo 144 dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Y Jesús vino para darnos vida en abundancia. Y David le dice: dame entendimiento y viviré. ¿Pero qué? ¿A qué se refiere viviré? Y viviré, tendré la vida abundante tuya, tu naturaleza divina. Dame entendimiento, Señor nuestro. Si nos vamos al versículo 169, dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Pero vea la expresión: llegue mi clamor. ¿Qué hacía David? Clamar. ¿Sabe qué significa esta palabra clamor? ¿Alguien sabe qué significa en hebreo esta palabra clamor? Significa gritar, pegar gritos o alaridos pidiendo auxilio. No era una oración, mire la de David, no era una oración que dice: Señor, dame entendimiento. Se imagina usted a David, y no lo voy a hacer aquí por causa del micrófono, pero se imagina a David cuando estaba ahí gritando: Padre Santo, Padre mío, dame entendimiento, necesito entender, yo lo necesito. Dame entendimiento y viviré tu vida. Dame entendimiento y guardaré, podré vivir, poner por obra tus mandamientos, tus estatutos. Pero era un clamor que salía de David, que es un clamor que es necesario que salga de nosotros. Necesitamos clamar pidiendo entendimiento. Mire, en lugar de estar clamando por soluciones, ¿sí? Y no que no las pida, pero enfóquese más. Mire, quite su mirada de los problemas, porque esos problemas es por causa que hemos dejado que Satanás robe la palabra, ahogue la palabra, mate la palabra en nuestro corazón. El problema está en que la palabra no ha prosperado en nosotros.
porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Es por eso que necesitamos no solo oír la palabra, sino entenderla. Pero para entenderla, Dios nos tiene que abrir los ojos del entendimiento. Él tiene que abrir como Jesús lo hizo con los discípulos. Y para ello, sigamos el ejemplo de David, que a pesar de ser un pecador, a pesar de todos los pecados que cometía, pero si algo tenía David, es que él clamaba: Dios mío, dame entendimiento, dame entendimiento. Y a pesar que era un pecador como nosotros, Dios dijo de él: he hallado un hombre conforme a mi corazón. Necesitamos clamar por entendimiento. Y solo para que veamos el corazón de David, que también aquí es un ejemplo, obviamente habla de Jesús, pero es David el que está hablando esto. Ahí en el versículo, este es Salmo 119, versículo 97, y con esto termino. Y es interesante, no sé si usted ve que en su Biblia el 97, previo a este versículo, dice Mem, la palabra Mem, la letra número 13 del alfabeto hebreo, y su significado es el 40. O sea, el número 13 y habla del número 40. Y dice, porque vea, identifiquémonos. Dígale que está a la par, identifiquémonos. Pensemos si es esta nuestra actitud para la palabra. Si vamos a leer esto, pero usted piense cómo es su actitud en relación a la actitud que tenía David para la palabra. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sea mi meditación. ¿Cómo estamos ya en eso? ¿Cuánto sacamos en eso? ¿Cuánto amo tu ley? ¿Realmente cuánto amamos la palabra? Todo el día. O sea que David sabía lo que Dios le dijo a Josué: nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, medita en ella de noche y de día. Y David dice: todo el día sea mi meditación. Y alguien dirá: pero es que yo no puedo, porque mire, yo trabajo, salgo temprano. David era rey, tenía que gobernar a todo ese pueblo. Y dice: todo el día, tu palabra, tu ley, tu Torah es mi meditación, porque esta palabra ley es Torah. Luego dice en el 98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Qué tremendo. Porque siempre están conmigo, o sea, los mandamientos. Me has hecho más sabio que mis enemigos por tus mandamientos, que siempre, diga conmigo, siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. O sea, me volví más entendido que los que me enseñaron. Versículo ¿qué? 100, diga conmigo, versículo 100. No se le va a olvidar este versículo, el 100. A mí este versículo, mejor no le digo lo que me causa y lo que me hace pensar este versículo en lo personal, porque dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos. ¿Pero qué? Más que los viejos, ¿qué dice? He entendido. Es que nos hace falta entender. Versículo 101: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y el 103, léalo en voz alta conmigo. Póngase de pie, lo lee en voz alta conmigo, por favor, ¿sí? Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo. ¿Cuánto? Todo camino de mentira, todo camino de engaño, todo camino del enemigo, todo camino que me aparta de ti, lo he aborrecido. Miren, mis hermanos, necesitamos entendimiento. Entendimiento. Levantemos nuestras manos al Señor y medite un momento. Meditemos un momento en cuánto realmente amamos la palabra, cuánto deleite realmente sentimos
en estudiar, en escudriñar, en meditar la palabra. Y esto tiene repercusión en todas las áreas de nuestra vida. Porque el que ama la palabra la va a retener. No va a dejar que nada ni nadie se la robe. Y si algo de la palabra no entendemos, vamos a levantar un clamor como David: dame entendimiento de esto, Señor. No lo entiendo, pero por favor dame entendimiento. Cuando dejamos que el enemigo robe la palabra, también nosotros como cristianos le robamos a Dios. Esa es la razón por la cual hay tanta oposición a dar con honestidad a Dios, a darle con honestidad a Dios, porque no hemos entendido el por qué tenemos que hacerlo. Y caemos en el engaño del enemigo, en el engaño de las riquezas. Parte del engaño de las riquezas es que el enemigo te dice: si das, no vas a poder hacer esto y esto y esto otro que tú deseas hacer. Te vas a quedar sin nada, no te va a alcanzar. Ese es el engaño también de las riquezas. Y esto opera para todos, pero principalmente para los obreros y ministros del Señor Jesús. Necesitamos entendimiento, Padre Celestial. Reconocemos que nos falta entendimiento. Señor Dios, somos faltos de entendimiento. Padre, te suplicamos, danos ojos para ver el espíritu y la vida de tu palabra, de tu Torá, de tu ley, de tus mandamientos. Padre Celestial, que tu palabra la veamos como un río, como una fuente de sabiduría, como una fuente de vida. Padre Celestial, danos un corazón que ame tu palabra para guardarla y ponerla por obra. Padre, ayúdanos a encontrar deleite en tu palabra, que podamos deleitarnos en ti, Padre eterno. Padre Celestial, te suplicamos, santifica nuestro gusto, sentido del gusto espiritual, para que podamos degustar tu palabra, para que sea para nosotros más dulce, más agradable que la miel natural. Padre eterno, te lo rogamos, te lo suplicamos. Dame entendimiento, Padre, de tu palabra. Dame inteligencia espiritual, Padre eterno. Padre, hazme ser conocedor, sabio, entendido en tu palabra, para entender tu voluntad y entender que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Padre Celestial, bendito Dios. Levantemos nuestras manos al Señor, acá y los que están en casa. Voy a hacer la oración que está escrita en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Padre Celestial, te ruego que nos des, que nos colmes, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad, con toda sabiduría, con toda inteligencia, con todo entendimiento espiritual, para que entonces, Padre, cada uno de nosotros caminemos delante de ti como es digno de ti, Padre, agradándote en todo, llevando fruto, mucho fruto en toda buena obra, y de esa manera crezcamos más y más en el conocimiento de ti. Padre, te ruego que venga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los de nuestra casa, de nuestra familia. Padre, alumbrando los ojos del entendimiento de cada uno, para que podamos entender, Padre, y podamos abrazar y obtener la esperanza a la que tú nos has llamado, las riquezas de tu gloria que tienes como herencia para nosotros, tus hijos, y experimentar al 100 la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu fuerza. Padre, así está escrito, así te lo pido para todos nosotros y nuestros hermanos y los de nuestra familia, reconociendo, Padre, que nos hace falta entendimiento y lo necesitamos para guardar tu palabra,
para vivir tu palabra, para agradarte, Padre, para que seas honrado y glorificado en la vida de cada uno de nosotros, para que seas honrado, Padre, para que te honremos dando mucho fruto. Padre, gracias te damos mediante nuestro Señor Jesús, y vamos a adorar al Señor. Padre, que seamos saturados con la sangre de Cristo, que los canales de nuestros sentidos del alma y del espíritu, Padre, sean saturados con la sangre de Cristo, totalmente abiertos y limpiados nuestros sentidos espirituales. En el nombre de Jesús, reciban vista espiritual, reciban oídos para oír la palabra, oír la Torá, oír lo que el Espíritu Santo dice a los de su iglesia. Sean sanos de toda ceguera espiritual y de toda sordera espiritual, para que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandezca totalmente, plenamente en el entendimiento de cada uno. En el nombre poderoso de Jesús, ábranse los oídos y los ojos espirituales, ábranse los sentidos espirituales de cada uno. En el nombre de Jesús les digo, ábranse tus sentidos espirituales. Ábrase el sentido del tacto espiritual en cada uno de ustedes y sean sensibles a la presencia del Espíritu de Jehová, a su voz, a la guianza del Espíritu Santo. Ábrase el sentido del olfato espiritual de cada uno y sea santificado con la sangre de Cristo para tener discernimiento agudo, discernimiento espiritual. Abacanda arriba soy arriba kenda rabasaya. Ábrase el sentido del gusto espiritual de cada uno y sea santificado con la sangre de Cristo Jesús, para sentir deleite en meditar la palabra de Jehová. En el nombre poderoso de Jesús, sea santificado el sentido del gusto espiritual de cada uno. Abacanda arriba kenda rabasaya rabacanda. Padre, danos entendimiento, danos entendimiento. Padre, produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de buscar entendimiento, de orar por recibir más y más entendimiento, más y más revelación de tu palabra, revelación de los misterios tuyos, Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Abba, Padre eterno, gracias por oírnos. Gracias, Padre celestial. Bendito Dios. Vamos a hacer una declaración. Diga conmigo: cubro con la sangre de Cristo todas las semillas de luz, todas las semillas de la palabra que han sido sembradas en mi corazón y en el corazón de los de mi casa, de los de mi familia. Cubro toda esta semilla con la sangre de Cristo, y esta semilla prospera, crece, se desarrolla y doy mucho fruto, y ese fruto permanece. Todos los de mi casa, todos los de mi familia dan mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Padre, gracias porque nos das entendimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, y los de mi casa y yo y mi descendencia seremos siempre
1000 veces más sabios, inteligentes, entendidos en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, más que los de nuestra generación. Mi descendencia es descendencia sabia, con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento espiritual, y les va bien. Prospera el camino de todos los de mi familia y mi descendencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle gloria a Cristo Jesús.